Saludos a quienes se conectan a esta hora a La Nación Radio. Nos encontramos en Contraste, una nueva edición. En este momento me acompaña Jackson Vera. Él es expreso político durante muchos años acá en el estado Táchira, dirigente político. Pero ¿quién más que él que nos salude y nos cuente un poco sobre todo lo que ha vivido estos últimos años? Bueno, primero saludos y gracias por la invitación y bueno, feliz y contento no solamente estar en libertad, sino estar en, como quien dice, en nuestra tierra, ¿no? Eh, Casualmente, pues el 5 se cumplieron los 4 años. Mi proceso de excarcelación se dio el 10 de julio, prácticamente casi que los 4 años. Y todo este tiempo, pues ha sido un vaivén de emociones, de ese primer momento que fue ese secuestro, que me apartaron de no solamente de mi familia, sino de mi tierra. Y, y bueno, toda esa experiencia, ese aprendizaje que se estuvo allí adentro, no solamente la experiencia, el aprendizaje como ser humano, sino también en el contexto nacional como víctima de persecución, la violación a los derechos humanos, al debido proceso, retardo procesal. Hoy vemos, luego de estos 27 años, cómo sistemáticamente se siguen violentando los derechos humanos, a pesar que de los acontecimientos del 3 de enero y todo esto lo que ha conllevado un proceso de transición de las excarcelaciones y dándole gracias primeramente a Dios, pero también reconociendo que si no se hubiesen dado todos estos hechos desde el 3 de enero por la administración de Estados Unidos, pues no lo estuviéramos contando. Sabemos que hay una presión de familiares, de amigos, organizaciones políticas, para que se dé la libertad de todos los presos políticos, el respeto, el debido proceso, el retardo procesal. Y bueno, y en esta oportunidad, como siempre, pues hemos levantado la voz porque se respeta la libertad de expresión. Sabemos que a nivel nacional no solamente han sido medios de comunicación digitales, sino radio, prensa escrita, canales de televisión que han pasado por tanto violación a lo que es el derecho de informarse, ¿no? Y de comunicar. Y bueno, son tantas cosas que han pasado en todos estos años y en víspera de esta mesa de negociación que se está haciendo en transcurso de estos días, en las conversaciones recién que hemos tenido con muchas personas en Caracas, con esas expectativas que hay, primeramente de los familiares de los presos y en general, pues todos los venezolanos dentro y fuera, porque esperamos que se materialice no solamente la libertad de los presos políticos, sino todo el tema institucional, el tema del Ministerio Público, tribunales, el tema del Consejo Nacional Electoral, unas elecciones libres y transparentes, quienes hayan sido violentados de sus derechos, que se dé esa reparación, se dé esa recuperación, no solamente a las víctimas, sino a los familiares, todo el tema económico a nivel nacional. Eh, yo le comentaba hace poco con un amigo que analizamos el tema país con respecto al tema de la energía y vemos que hay, como se dice la teoría del faro, ¿no? O sea, desde Caracas hasta donde llegue la luz se alumbra y vemos que en el interior del país el tema de la escasez de combustible, el tema de la energía eléctrica y bueno, son tantas situaciones que tenemos que incluso fueron lo que nos llevó a pasar estos años de secuestro por levantar la voz, por denunciar, por criticar, por hacer propuestas para que la condición de los venezolanos que cada día mejore. No solamente es el tema del poder adquisitivo, es el tema de la energía, la libertad de prensa, el derecho a expresarse, la participación política. Pues bueno. Jackson, si pudiéramos, disculpa que te detenga allí, pero nos gustaría saber un poco el contexto del día que te detienen, qué estabas haciendo, cómo fue que sucedió eso, si nos puedes dar un pequeño resumen. Sí, bueno, eso fue en 5 de agosto. Yo estaba reunido con unos familiares y entonces había una persona que venía de otro estado que me pidió que lo asistiera, que nos encontráramos y luego que nos encontramos y empezamos a trasladarlo por la ciudad de San Cristóbal, específicamente por el Círculo Militar, como ahora 6 de la tarde,
fuimos detenidos, no nos dijeron por cuál fue la razón. Y bueno, pasaron tantas cosas que duramos varias horas. Luego fue que sí que nos comunicaron de que, mm, que estábamos siendo perseguidos, vigilados. Pues, o sea, yo en el momento que estábamos allí, pues pensamos era que nos iban a secuestrar, que nos iban a robar, y luego fue que vimos que era un funcionario de la Policía Nacional. Y todo este proceso de la presentación a tribunales, que se tenía que darse en Caracas, porque no había competencia directamente del Tribunal de Terrorismo, era terrorismo, tráfico de armas explosivas, asociación para delinquir, y eso fue en el acontecimiento del 5 de agosto del 2022. Y bueno, se trasladó a Caracas, luego el proceso de investigación. ¿Qué sentía usted en ese momento cuando lo detienen y lo trasladan a Caracas? Pues yo sentía que eso parecía una película de terror, porque, o sea, yo me preguntaba, ok, o sea, yo sé que he venido durante estos 27 años siendo un activista, desde mis inicios como dirigente estudiantil y posteriormente como dirigente político, y sabíamos que el gobierno, el régimen, pues siempre está sistemáticamente pues vigilando aquellos que alzan la voz. Lo que no prevía era que eso iba a suceder, a pesar de que bueno, han sido muchas las víctimas en el estado Táchira por casos de secuestro, de persecución y presos políticos. Yo en ese momento pues no lo creía, fue un choque emocional porque ya sabía que muchos compañeros habían pasado por esa situación y sabía que en algún momento iba a lograr mi libertad, pero no pensé que iba a ser tanto tiempo ese ensañamiento por, por alzar la voz, por hacer propuestas, por hacer críticas, por denunciar. Desde el Estado Táchira, pues de una u otra manera ha sido muy, muy fuerte en sus posiciones ante el gobierno nacional y la violación de los derechos civiles y los derechos humanos. Entonces, pues sabemos que de una u otra manera el Táchira, pues bueno, el tachirense ha sido aguerrido, ha denunciado y obviamente pues hay una persecución. Y en ese momento pues yo dije, bueno, me encomendé a Dios y que me diera mucha sabiduría, mucha fuerza para poder sobrellevar esta situación en cautiverio, en prisionero. Yo pensaba de o sea, habían momentos de mucha consternación por también ese dolor que iba a estar sufriendo la familia. Y es difícil porque lo que se vive allí es un infierno, y en ese momento pues yo lo que me venía a mi mente era encomendarme a Dios y que me diera fuerza y entrar en un modo de resiliencia y resistencia que bueno, que ya desde muchos años nosotros como tachirentes que hemos sido víctimas, porque yo siempre denuncié que había como un odio hacia el Estado Táchira, porque el descuido de las carreteras, la energía, el sistema eléctrico, la persecución, la violación de derechos humanos. Y entonces, pues, yo lo asumí con una responsabilidad, que tenía que tener salud mental, que tenía que encomendarme a Dios y darle fuerza a mi familia y resistir y esperar el momento indicado para que se diera este proceso de excarcelación. ¿Cómo era un día suyo allá encerrado? Pues era muy variado porque los primeros meses, según el protocolo de seguridad, y hay un aislamiento que escasamente te sacan 10-15 minutos a ir al baño. Ellos pues te dan la comida. Obviamente pues esa comunicación con tu familia, pues claro, hay un proceso de investigación y eso te lo quitan. Sí, pues viene ese proceso jurídico de todo el tema, la investigación de los 45 días. Y día a día, pues uno se levanta y empieza con ese choque emocional, como que estoy en estas cuatro paredes en 2x1. Y a medida que va pasando el tiempo, pues vas en una situación de, como quien dice, pasando unas fases, unos procesos de que te vas acoplando a la población, que vas conociendo, que hay unas rutinas, que hay unos momentos en la mañana y en la noche donde se pasa el número o se pasa la lista. ¿Comías bien?
Algunas veces sí, había momentos pues que a uno no le provocaba comer por toda la situación, todo el estrés postraumático que se vive de que saber que este sistema te secuestra por levantar la voz y por ser activista. Y entonces es una carga emocional. Eh, y había momentos en el que, o sea, de repente querías comer, no querías comer. Una manera de, como de escapar día a día de ese sitio era el sueño. Había momentos que no podías dormir, te despertabas en la madrugada. Es difícil. Yo no le deseo a nadie que pase por esta situación. Y es lamentable porque todavía hay muchas personas que están en esos calabozos. Yo, ¿Quiénes te visitaban? mi familia y algunas amistades. Y obviamente pues era muy complicado porque el- ese traslado a tantas horas, a más de 1000 kilómetros de aquí a estar en Caracas, eh, más el día a día, las ocupaciones, las responsabilidades de la familia, el costo de lo que eso implicaba, eh, tanto de traslado, alimentación y es difícil, pero Dios siempre estuvo allí presente, eh, la familia siempre estuvo allí, muchas amistades colaboraron, siempre estuvieron pendientes. O sea, nunca faltó Dios. O sea, yo eso, primeramente, pues, es una situación inédita en la que uno se preocupaba y bueno, esto siempre encomendándose a Dios de que primero no le hicieran daño a la familia porque muchos de miembros de mi familia recibieron llamadas, amenazas, porque denunciaban, o incluso mis abogados. Y es lamentable que por ejemplo, se levante la voz y entonces que tú digas, ok, ya me tienen encerrado por levantar la voz, por ser un disidente, por pensar distinto, por, por estar totalmente en contradicción con su posición ideológica, que luego de estos 27 años tú te das cuenta que por más que quieran buscar argumentos de decir que fue culpable otro país extranjero, determinadas personas, y sabemos que eso no es así porque es falta de esa ineficiencia propia del Estado. Y ya de ahí, que a pesar de que tú digas, que eso lo comentábamos nosotros, ok, o sea, ya me tienen encerrado, ¿qué más quieren? Porque siempre de una u otra manera había un hostigamiento hacia uno, para quebrar ese espíritu y también el de la familia. Entonces uno se quedaba así como que, oye, o sea, qué nivel de maldad y de terror de querer generar incluso para que tu familia no alce la voz, para que los abogados no hagan su trabajo. Y es ahí donde vemos, luego de tanto tiempo, esa necesidad de que las instituciones se recuperen, que fiscales y magistrados realmente eh, estén ajustados al derecho, porque, o sea, no se entiende cómo hayan personas que todavía reciban llamadas de personeros políticos para que muchos venezolanos estén entre las rejas, no teniendo nada que ver, no teniendo ningún tipo de responsabilidad por lo que por lo que se le está señalando, por lo que se le está imputando. ¿De qué lo señalaron a usted? Bueno, terrorismo, tráfico de armas y explosivos, asociación para delinquir y, o sea, prácticamente tú dices, ok, o sea, hay un señalamiento, hay un patrón a todo aquel que es disidente opositor, casi que los mismos delitos, allá todo el que es activista político o dirigente o algunas personas que de una u otra manera han participado en algunas campañas, son casi que es un patrón, los mismos delitos, tráfico de armas y explosivos, conspiración, traición a la patria, terrorismo. ¿Coincidió con otros presos políticos? Sí, evidentemente, gente de aquí del estado, de otros estados, que estaban en el helicoide, muchos poco a poco pues fueron siendo escarcelados en lo que va del transcurso de este año, otros fueron trasladados a otros sitios de reclusión. Cuando empiezan esas escarcelaciones, ¿veías cerca la tuya? Sí, luego del 3 de enero, en ese primer mes, algunas personas recibieron esa medida y fueron pasando los meses y otros compañeros más fueron recibiendo esa medida y estaba así como esperando cuándo me toca.
Y bueno, en algunas oportunidades hablaron conmigo, o sea, ya pronto te vas a ir, Jackson, falta una semana. Uno más o menos veía que eran como 2, 3 semanas. Y pasaron 2 meses y medio y luego se da el cierre del helicoide el 3 de junio. Ese día fui trasladado a la planta, es un sitio de reclusión que está en el Paraíso, y ahí duré más de un mes, más de un mes. Luego de ese cierre del helicoide por todo el tema internacional del presidente Donald Trump, del secretario Marco Rubio, de que allí no habían presos políticos, y evidentemente pues estábamos un grupo y era parte de ese testimonio, esa evidencia de que estábamos allí, y venía esa contradicción entre voceros de, de acá y de la administración de Estados Unidos, de que bueno, está cerrado, hay presos políticos. Y se da ese traslado. Y muy triste y lamentable porque me pudieron haber dado esa medida de excarcelación, aunque tuvieron que habernos dado a todos la aprobación de la ley de amnistía o una libertad plena. Estamos en proceso de fase de juicio. Y lo más grave del caso es que estando en la planta, eh, se da lo del terremoto. El 24 de junio fue un día de pánico, de terror, viendo que esas instalaciones casi que se desplomaban, nos quedamos encerrados, tardamos tiempo en salir, duramos unas largas horas esperando para poder de nuevo entrar, empezaron a hacer las réplicas, o sea, luego nos mirábamos así como que teníamos que volver a entrar, no sabíamos si realmente la inspección que supuestamente habían hecho era la adecuada. Pues bueno, fueron muchas cosas y de una u otra manera, pues ese tiempo, esa programación mental, la paciencia a nivel espiritual, esa fortaleza, pues siempre la tuve y como la había tenido y ahora incluso más. Eh, es, es, es un tema porque en el momento de salir, o sea, el choque de estar en el espacio abierto, de sentir el tema de la luz, porque escasamente muy pocas veces podríamos estar con la luz. Eh, Incluso el tema, habían sitios donde no teníamos mucha ventilación y durante todo este tiempo siempre tenía complicaciones respiratorias y, y bueno, en ese momento de salir, sentimientos encontrados de alegría y del choque de volver de casi 4 años, de nuevo otra vez estar así como al aire libre, empezar a ver el ruido, las personas. Muy pronto, pues bueno, ya llevo como 3 semanas y poco a poco. Llegas acá al Táchira, Sí, ¿cuál es el ambiente? Lo primero que percibes. sí, bueno, el recibimiento de la familia, el calor humano, de amistad y de volver a estar otra vez en tu tierra, donde tú naciste, donde te creciste, formaste, te preparaste. Y ese calor, ¿no? La cordialidad, además que nos caracteriza a nosotros, los andinos, de ser resilientes, de tener esa esperanza viva de que el país va a cambiar, de que va a haber prosperidad y el Táchira va a ser un baluarte para el cambio de lo que se viene para el país. A mí, algunas personas me preguntaban y me decían, ¿tú tienes certeza de que va a cambiar? Sí, va a cambiar. Va a cambiar porque han sido tantos años de lucha, muchos venezolanos se fueron, hay indicadores que tú te das cuenta con respecto al tema de la inflación, la autoestima, el nivel el poder adquisitivo que tiene el venezolano, la gente que va y viene, ese contraste de historias, de encuentros. La gente se quiere volver a reencontrar en el país, pero con un país de oportunidades. Antes de tu detención, ¿a qué partido político militabas? Yo en ese momento estaba, o sea, era activista, había durante mucho tiempo, había sido dirigente estudiantil y había estado en otras organizaciones. En ese momento no estaba participando en un partido como Okay. tal. Eh, ¿Pretendes seguir ahorita así? sí, bueno, en ese momento yo estaba por defender mi trabajo de grado y un posgrado que estaba haciendo en la ULA, donde fui egresado de administración.
tengo ahorita que retomar, ya para finalizar una maestría en gerencia, y estaba también por incorporarme al Comando de María. Eso fue para el 22. Es más, yo creo que incluso eso fue uno de los móviles que determinó como que, bueno, Jackson se va a incorporar a apoyar a María Corina. Estamos hablando de hace casi 4 años. 4 años, sí. Y bueno, de aquí en adelante, sí, he participado en algunas actividades en Caracas con el equipo de María Corina Machado y otras organizaciones, de todos los que forman parte de la oposición, porque también hay mucha gente que se desvió del camino y eso hay que decirlo. O sea, yo me sorprendo de enterarme de algunas personas, no solamente de acá del Estado, de otros, pues bueno, cada quien tiene una visión y tiene unos ideales y una personalidad. Yo creo que durante todos estos años, muchas personas, poco a poco y en la forma como se van desarrollando, van llevando una escala de valores y principios. Y allí en esa estadía, pues, tú los ratificas aún más o claudicas. Entonces, en ese momento yo siempre lo que le decía, incluso familiares y amistades, era que lo más importante y lo más valioso que tienes tú, porque me lo arrebataron todo. Y a lo que yo me aferraba era mi dignidad. O sea, que no iba a permitir de que quebraran mi espíritu, de mis ideales, de que tenía que prácticamente que me esclavizaran mentalmente. Entonces, en víspera de todos estos acontecimientos y de lo que viene y de que estamos esperando un proceso de elecciones libres y transparentes, que se cuenten todos los votos, que se le den la oportunidad a aquellos que están inhabilitados, los partidos políticos, que aquellas personas que vuelvan a tener esas instituciones que son importantes para la democracia del país, porque ahí es donde ha sido esa mala praxis que nos ha llevado a este desastre institucional, porque hay que empezar a hacer una reingeniería, no solamente jurídica, sino política, del modelo de gerencia, de políticas públicas, hacia dónde vamos a avanzar. El mundo está avanzando, se está hablando de modelos sustentables, sostenibles, y entonces todavía hay un debate estéril, y entonces ¿dónde queda la gerencia? ¿Dónde queda esa visión de realmente de tener esos indicadores de gestión que digamos dónde vamos a mejorar? Que si la oposición hace una propuesta, ok, mira, tienes que escuchar porque son las demandas del ciudadano. Entonces, cuando hablamos de esos derechos y qué postura se tiene, pues una postura institucional, democrática, republicana, basado en las leyes y la Constitución, porque todo está allí. Lo que pasa es que no se ha cumplido. Claro, hay muchas cosas que revisar, hay instituciones que reformular, hay instituciones que de repente hay que hacer una reforma. El Estado, bueno, eran pocos ministerios y después aumentaron tantos ministerios. Yo creo que ese nivel de populismo hay que cambiarlo. Regresas al Táchira, ¿cómo ves el ambiente político regional? ¿Están preparados los dirigentes de acá para el proceso de transición? Yo digo que siempre el Táchira ha estado preparado. Siempre el Táchira ha sido una luz en conversaciones con personas de otros estados, incluso estando allí en el helicoide y luego posteriormente reuniones políticas, conversaciones con ciudadanos, siempre esperan mucho del Táchira. El Táchira pues creo que ha marcado una pauta en la resistencia, en los valores democráticos, y yo creo que así como el tachirense y el resto venezolano están esperando es una fecha, un cronograma electoral, un proceso para manifestar ese anhelo de cambio. Hay personas que de repente... Pero esa unidad que me imagino observaste hace 4 años antes de ser detenido, ¿la hay todavía? Sí, yo digo que el venezolano está muy claro y el tachirense está muy claro hacia dónde tenemos que ir. Yo creo que aquí no hay duda con respecto al liderazgo de María Corina Machado. Evidentemente ella ha liderado un proceso muy importante y que tiene que estar en ese proceso de transición y en ese cambio del país. Pero en caso de que no haya una elección presidencial,
para que María Corina sea candidata, sino vengan primero las elecciones regionales. ¿Tú ves que hay dirigentes de acá que estén dispuestos a asumir esos liderazgos, esas candidaturas? Fíjate que con respecto a ese tema, recuerdo que hace muchos años, cuando se hablaba de ponerse de acuerdo entre los factores políticos, en un momento fuimos un grupo que empezamos a promover un proceso de primaria. Se hizo en el Táchira, luego se empezó a hacer a nivel nacional y habían personas, algunas que decían, no, eso no, que no se puede, que hay que ponerse de acuerdo. Yo creo que aquí quien tiene una idea de cambio, una propuesta, pues que la gente se mida. María Corina pasó por un proceso. Aquí desde hace, creo, si no me equivoco, creo que fue para la época del 2007, 2008, un proceso de primaria. Entonces, pues, es natural, o sea, que quien tenga una propuesta, pues, que las coloque, que tenga sus ideas, no solamente acá en el Táchira, a nivel nacional. De repente en algunos estados, pues, pueden haber algunos acuerdos y eso es parte de lo que es la democracia, porque, y el tema institucional, porque no se le puede decir a una persona que esa persecución que hubo no se tiene que manifestar. O sea, creemos que cada quien puede tener el derecho a participar, a elegir, claro, con unas instituciones. Por respecto con el caso del CNE, ahí hay que hacer una revisión, los nuevos electores, la gente que está afuera que pueda votar, incluso cruzar data con respecto a la del SAIME con la del CNE, por los dobles, triples cedulados. Jadson, ¿aspiras a un cargo político? Yo creo que en este momento, o sea, hay que seguir en la lucha por el cambio del país. Algunas personas comentan y estoy apenas en ese proceso de adaptarme, incluso con las terapias, el reencuentro con la familia. He estado participando en algunas actividades y yo pienso que todo a su momento. Lo que sí anhelamos es que se dé un proceso de elecciones presidenciales para que se empiece a dar todo este cambio y allí en la medida de que se vaya avanzando y se vayan dando esos momentos, pues se van a ir evaluando. Yo creo que aquí hay muchas personas valiosas, así como en otros estados, y de llegar el momento, pues eso se va a revisar. ¿Me puedes mencionar algunos actores políticos? Me dices, hay muchas personas valiosas. ¿Cuáles considerarías? Yo cuando digo personas valiosas, o sea, apenas estoy saliendo y entonces pues... Estás evaluando el escenario. O sea, estoy como que sí, todavía muchas amistades que se fueron, otros no sabían que habían regresado, algunos como que no quieren seguir en el activismo, otras personas sí. Entonces, pues no te puedo decir de determinada persona porque todavía no he conversado, así como estamos tú y yo, de que esa persona me diga, sí, tengo unas intenciones para no caer en aquello del comentario. Claro, fuera de lugar y de repente comprometer a alguna persona, ¿no? Ok, para finalizar, ¿cuál es el aprendizaje que te dejó esos casi 4 años de encierro? Que la dignidad y los valores no se negocian, que luchar por los valores democráticos vale la pena y hay que seguir luchando porque tengamos una Venezuela de oportunidades, sin persecución, con libre prensa, con instituciones. Y el tema de reeducar, porque también es parte de un tema cultural. Hay que reeducar a la sociedad. Hay mucho que hacer por el país. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, amigos, esta fue otra edición de Contraste. Los invito a seguir conectados a La Nación Radio a través de su canal en YouTube.